Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC, correspondiente al 10 de agosto de 2017, ya en que la que teníamos pues pocos anuncios de forma relevante para el mercado. En datos económicos tuvimos indicadores de producción industrial en Europa, Francia, un poco por debajo de lo esperado en su crecimiento, Reino Unido en términos positivos frente a una expectativa de desaceleración, y también pues temas de comercio exterior, donde el Reino Unido ha incrementado ese déficit estructural en el último mes. En Estados Unidos, como ha sido usual semanalmente, esas solicitudes de subsidios al desempleo se mantienen en mínimos de 244,000. Esto pues solo nos generaría sorpresa en el momento en que retornemos a niveles cercanos a los 280,000, 270,000, mientras mantengamos estos niveles actuales. La lectura sobre el mercado laboral se mantendrá. Hoy, declaraciones de gobernador de la Reserva de Nueva York. Ayer habíamos anunciado eso. Seguimos a la espera de lo que pueda hacer referencia. Colocación de tesoros a 30 años, cerca de 15 billones. Ayer pues hubo colocación a 10 años. Y América Latina, reunión de dos bancos centrales en las que los analistas en consenso esperan tasa de referencia inalterada para México en niveles del 7%, la primera pausa después de ese ciclo alcista que se inició en diciembre de 2015, y tasa de referencia también en Perú, donde también se esperan tasa inalterada en el 3.75%, cuando en la última reunión hubo una reducción de 25 puntos básicos. Con relación a los anuncios de carácter económico concentrados en Estados Unidos, donde pues el día de ayer se publicó un indicador que de corto plazo no tiene efecto en el mercado, pero que sí nos sirve para hacer una aclaración. El día de ayer se dio a conocer una cifra que se llama de productividad laboral, cifra que superó la expectativa de mercado, que tenía 0.7% como dato base. El dato observado fue de 0.9%, pero cuando mira un contexto de largo plazo, estuvimos viendo este indicador desde 1950, uno ve que generalmente oscila en promedio entre el 1 y el 3%, y que actualmente estamos en esa parte baja. Quiere decir que con bajo crecimiento de productividad la economía estadounidense crece poco y estamos en ese mínimo histórico. Estos ciclos generalmente son de 40 años y hasta ahora estamos llegando a la parte baja, es decir que probablemente nos queden unos 10 años de bajo crecimiento, justamente el periodo en el que podría ser presidente Donald Trump. Esta persona ha prometido alcanzar niveles de crecimiento de 3%, que al mismo tiempo se conjuga con bajos niveles de productividad, es decir, toda una utopía de alcanzar este objetivo. Al mismo tiempo también explica por qué el Banco Central de Estados Unidos puede mantener, es decir, la Reserva Federal podría mantener unas tasas de interés bajas de manera estructural, no llegar a esos niveles neutrales de 5 o 4,5% históricos, sino un nivel entre el 2,75 máximo 3% en esta ocasión. Por otro lado, el día de ayer se dio a conocer unos indicadores de inventarios mayoristas, crecieron un poco más de lo esperado. Parece que el sector automotriz está viendo durante el último periodo una reducción considerable de sus ventas. Las ventas mayoristas de vehículos cayeron 0.5%, cuando las ventas mayoristas en general habían crecido también un 0.7%, y aquí lo que hemos visto durante la semana pasada es que compañías que alquilan vehículos redujeron sustancialmente sus compras durante los últimos 3 meses. Con relación a América Latina, nos quedan unos anuncios optimistas por parte del director del Banco Central de Brasil, donde dice que el mercado laboral se está reactivando antes de lo que ellos estaban estimando. Esto es bien interesante. Recuerden que los indicadores de mercado laboral siempre son rezagados con base en la dinámica económica. Cuando empieza el deterioro, las empresas no despiden a los trabajadores, sino tratan de gerenciar la situación de corto plazo, pero cuando ya se hace insostenible empiezan los despidos. Y cuando comienza la recuperación, las empresas no están contratando nuevos trabajadores, sino lo que hacen es con los mismos trabajadores intentan mejorar su eficiencia y producir más. Pues bien, en Brasil ya están viendo que la dinámica laboral está mejorando luego de perder cerca de 3 millones de trabajos en la última crisis, en los últimos 2 años. Ya empezaron a registrar generación de empleo, cerca de 100,000 puestos de empleo nuevos en los últimos meses, y dice que esto es interesante porque esto es un indicador rezagado económico, es decir, que la economía ya ha venido mejorando
en los últimos trimestres, o por lo menos en la visión del director del Banco Central de Brasil. Sin embargo, dice que esto no elimina la posibilidad de que la entidad continúe haciendo recortes en la tasa de referencia, y esto básicamente por lo que mostramos ayer de niveles de inflación por debajo del rango mínimo de largo plazo, que es de 3%. Recuerden que la inflación el día de ayer en Brasil se conoció y estos 7 aproximadamente. Hasta aquí los anuncios económicos, los dejamos con Agustín. Continuando la dinámica del día anterior, el mercado amanece con un tono principalmente rojo, como ustedes pueden observar en el mapa de evolución del mercado accionario en todo el mundo. El índice Stock 600 está perdiendo cerca de 0.70%. Les recuerdo que este índice refleja el desempeño de las 600 compañías más grandes de Europa, y los futuros en Estados Unidos a esta hora de la mañana pierden un poco más de 0.40%. Las compañías del sector financiero, energético y telecomunicaciones son los sectores que más estaban perdiendo durante esta mañana. También pues les recuerdo que esta tensión que se está viviendo en Corea del Norte contra Estados Unidos, pues a este problema ya se han sumado varios posibles teorías de lo que podría ocurrir si Corea del Norte atacara. Pues ese punto clave para Estados Unidos, donde los analistas piensan que muy seguramente reaccionaría de manera inmediata Corea del Sur y Japón al primer ataque a la península de Guam. En ese sentido, pues las compañías que están ligadas con los sectores de aerodefensa y comunicaciones, pues algunos de estos dos sectores, eran los sectores que podrían ser claves para alguna posible valorización hacia adelante. Compañías como Bombardier, una compañía que hemos venido recomendando a los inversionistas desde hace un par de semanas, pues han empezado a presentar unas valorizaciones bien interesantes. Les recuerdo sobre este particular, esta es la compañía, una compañía canadiense que tiene una gran cantidad de contratos en el sector de defensa con Estados Unidos. Adicionalmente, pues se dieron a conocer, como lo mencionó Daniel, algunos datos de desempleo en Estados Unidos. Vemos que ahí no hay una relevancia importante, pero sí llamó la atención de los inversionistas ese dato de demanda final de PPI, que se ubicó por debajo de las estimaciones en cerca de 1.9%. Eso habría generado entonces una mayor valorización en los bonos de Estados Unidos y consecuentemente una reducción o moderación en las valorizaciones que se están observando en el dólar, por cuanto las expectativas de una fuerte movida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para los próximos años podría empezarse a moderar. En Estados Unidos, como lo mencioné anteriormente, pues continuamos observando cómo se consolida ese ataque, ese triángulo que veníamos analizando durante ya varias jornadas. En la parte inferior vemos que nuestro indicador de tendencia estructural, o nuestro oscilador mejor de tendencia estructural, está muy cerca a la zona de 0 puntos y también mostrando algo de divergencia contra la evolución de los precios. La zona mínima que fue atacada ayer en los futuros del Standard & Poor's sobre los 2.460 puntos está siendo atacada a esta hora de la mañana antes de la apertura del mercado, lo que podría dar más fortaleza a nuestra tesis de una corrección del mercado accionario estadounidense, consecuentemente una corrección del mercado a nivel mundial, y obviamente esto podría afectar las acciones de los mercados emergentes más adelante. En el mundo, pues ya Daniel mencionó algo de entrega de resultados en Brasil, relevantes obviamente, Banco de Brasil y Petrobras. En Estados Unidos, Macy's y Nvidia son dos compañías que entregarán resultados, o dos de algunas de las compañías que entregarán resultados durante esta jornada. Ya prácticamente llegamos al final de esta etapa de entrega. 78% de las compañías sorprenden favorablemente a los inversionistas, y el sector tecnológico pues consolida su buen desempeño y resultados. En el mercado mundial de divisas, al igual que en la jornada anterior, el yen japonés vuelve a llamar la atención de los inversionistas, sobre todo en Asia. Ustedes ven una valorización de 0.43%. El rand sudafricano
sigue con esa fuerte volatilidad entre pérdidas y ganancias, esta mañana ganando cerca de 0.80% y como ven en la parte inferior prácticamente todas las monedas fuertes o monedas europeas perdiendo contra el dólar americano porque los inversionistas pues están comprando dólares para pasar sus inversiones a bonos del Tesoro americano. Finalmente pues en el mercado de crudo continuamos con esa buena dinámica que fue alertada desde el pasado 12 de julio sobre los $45 el barril por nuestros indicadores técnicos. Ya estamos superando nuevamente la zona de los $50 el barril esta mañana después de que la OPEP anticipara que para el año 2018 se podría incrementar la demanda gracias a la buena dinámica que ha aumentado, a la buena dinámica que se ha presentado por el incremento en el consumo mundial y un crecimiento un poco más moderado por parte de los rivales de la OPEP, particularmente con Estados Unidos. Y frente a ese punto les recuerdo que el día de ayer se dio a conocer nuevamente una disminución en los inventarios de 6.5 millones de barriles y también una disminución en la producción de Estados Unidos frente a los últimos meses. Gracias, Agustín. Hoy estamos viendo relativa estabilidad en el mercado de renta fija. Ayer era un día de ganancias, hoy está un poco estable. Tasas de tesoros a 10 años están en niveles de negociación del 2.22,5. De ayer la colocación de títulos a 10 años no fue tan positiva, fue un poco débil, de hecho es la más débil desde noviembre del año pasado, y esto era interesante teniendo en cuenta que el día anterior la subasta a 3 años fue muy favorable. Entonces por eso fue un poco extraño ver este cambio de ánimo tan repentino del mercado, más aún cuando en teoría estaría buscando activos refugio ante pues, esas tensiones con Corea del Norte. Con relación a otras recomendaciones que han venido realizando analistas sobre mercados emergentes, dice que hay que buscar valor tal vez en economías emergentes no tan grandes y más específicamente Christine Seba, quien pues es como el gestor de mercados, de fondos de mercados emergentes para Biden and Ryder, dijo que él estaba sobreponderando posiciones en República Dominicana, Jamaica, Honduras y Costa Rica, y que esas naciones tenían un poco de mejor perspectiva que economías emergentes reconocidas como México y Brasil, sobre todo por la inestabilidad política de estas dos últimas. Y pues en este frente, pues como ustedes bien saben, Costa Rica históricamente pues ha sido un país que ha sido visto desde el siglo pasado, sobre todo a mediados del siglo pasado, con ciertas reformas de manera muy favorable, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad o robustez de sus finanzas públicas, pues también hay ciertas dudas, así que ese tipo de recomendaciones hay que tomarlas, pero como dicen, normalmente con beneficio de inventario. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues básicamente estamos muy concentrados en las últimas declaraciones que ha dado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Con relación a esto, y en medio de esa discusión de presupuesto para el año 2018, el ministro advirtió que el recorte anunciado inicialmente de 5.5 billones, sobre todo en temas de inversión, podría ser aumentado ese recorte en caso de que fuera necesario. Ya hemos visto varios gremios un poco contrarios a este ajuste inteligente, entre comillas, lo que ha nombrado el gobierno como austeridad inteligente en el tema de gestión fiscal. Por otro lado, también manifestó que para el próximo gobierno le queda la tarea de hacer una reforma pensional. Para que se den una idea de la magnitud del problema, si tenemos ingresos tributarios cercanos a unos 140 billones de pesos anuales, 40 billones de esos 140 son destinados al pago pensional, es decir, aquí tenemos una fuente de preocupación. Ya habíamos visto que en su momento el que era el director de pensiones, Mauricio Olivera, de la nueva compañía de pensiones oficial o pública, dijo que el gobierno siempre ha cumplido con sus obligaciones. El problema es que esas obligaciones, como mencionamos acá, son demasiado grandes, y del valor del presupuesto total de gastos, que son 235 billones, estamos hablando casi
de una quinta parte de ese total presupuesto. Entonces es una problemática que le va a tocar al próximo gobierno, aunque de manera atenta el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas manifestó que le van a dejar un proyecto de reforma ya armado. Y tal vez más interesante para los inversionistas en el mercado de valores tiene que ver lo que incluye este presupuesto frente a los dividendos que espera recibir el gobierno para el próximo año por concepto de Ecopetrol. El gobierno tiene una medición de 1.7 billones de ingresos para el próximo año por concepto de dividendos. Si ustedes dividen entre la cantidad de acciones que tiene el gobierno, que son un poco más de 36.000 millones de acciones, esto da un dividendo por acción de 46 pesos aproximadamente, lo cual está en línea con lo que manifestábamos el día de ayer, en el que habíamos establecido que ese dividendo iba a incrementarse a niveles de 32, que teníamos calculado inicialmente, hacia un rango cercano a los 45 pesos por acción. El ministro ha manifestado que esos dividendos que se van a recibir el próximo año van a ser muy, muy importantes y, por lo tanto, nuestra medición, pues dicen que sí están incrementándose, pero que ese nuevo nivel de dividendos no es que sea tan importante como el gobierno lo está declarando, son cercanos a los 45 pesos por acción el próximo año. Y dejando de lado esta parte y regresando en lo que tiene que ver con la publicación de resultados corporativos, que estamos en temporada en Colombia, recuerden que ayer habíamos anticipado en el tema de Bancolombia los resultados del segundo trimestre que les anticipamos, dábamos una lectura preliminar negativa. Hemos confirmado esa visión cuando vamos a ver aquí en la tabla esos resultados. Ustedes pueden ver que los ingresos, si bien es cierto por concepto de intereses, están creciendo cerca de 1,8%. El problema nuevamente tiene que ver con el crecimiento de las provisiones, que tienen un ritmo de crecimiento de 25%. Cuando ustedes hacen el neteo entonces de ese crecimiento de ingresos de 8% con una resta que toca hacer pues contable por las provisiones que se están haciendo de un 25%, el crecimiento entonces de los ingresos netos es simplemente del 2%, es decir que los ingresos netos de provisiones solo crecen 2%. Cuando ustedes miran los egresos del banco, están viendo que los ingresos crecen a niveles del 14%, entonces mis ingresos netos de provisiones crecen solo el 2%, los egresos crecen 14%, y por eso la utilidad antes de impuestos tiene un retroceso del 12%. Es decir, aquí tenemos un problema obviamente por el lado de las provisiones y también por el lado de los gastos. Vimos durante el segundo trimestre de este año una reducción importante en lo que son los gastos salariales, pero al mismo tiempo un incremento sustancial en lo que son bonificaciones y en otros rubros. Y por eso el concepto en general sobre esa dinámica está ensombrecido por temas de gastos. Bancolombia está intentando ser un poco más eficiente, pero lo que estamos viendo es que no está siendo suficiente para compensar esos dineros que tienen que reservar por temas de provisiones. La calidad de cartera se volvió a deteriorar, por supuesto, menos rápido que lo que se vio en el primer trimestre de este año, pero sigue en tendencia negativa. Y acá lo que nos preocupa hacia futuro es que cuando ustedes miran la composición de ingresos de Bancolombia, los ingresos por consumo crecen al 27%, los de comercio menos. La cartera de comercio o comercial tuvo un importante problema durante los últimos trimestres. Dicen que son temas puntuales y por eso se deterioró de manera acelerada. Asimilamos que ese crecimiento de la cartera de consumo parte de una estrategia de la entidad para buscar pues mayores ingresos en algo que no vayan a tener tantos inconvenientes puntuales, pero el problema es que con una economía creciendo a tasas del 1% por varios trimestres, pues el tema de empleo en algún momento, como referenciamos al comienzo de este comité, las cifras de empleo va a molestar. Recuerden que el tema de empleo es rezagado, como manifestamos al comienzo, y pues el banco se está enfocando en temas de consumo que es muy sensible a las condiciones del mercado laboral. Si bien es cierto en Colombia no se ha mostrado deterioro, uno no puede descartarlo y por eso creemos nosotros o damos esa lectura negativa, además con esa advertencia de lo que podría llegar a suceder en la cartera de consumo. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Sumados a los resultados de Bancolombia, en la jornada de ayer también se dieron a conocer los resultados de ISA a cierre de mercado.
En primera instancia queremos dar una lectura positiva a los resultados. Vemos que hay que hacer mención de 3 efectos contables que van a impactar los resultados de este trimestre. El primero de ellos, que viene afectando desde finales del 2016, es el ajuste de la indemnización que debería recibir ISA por la red básica en Brasil, indemnización que ya se acerca a los 3.5 billones de reales. El segundo efecto sería la compra que hizo ISA sobre la participación del 14,88% sobre TAESA, y finalmente la nueva entrada en operación de la línea de transmisión Encuentro Lagunas en Chile. Estos serían 3 de los elementos que entrarían a impactar los resultados del segundo trimestre del año. Como vemos, los ingresos operacionales aumentaron 22,1%, impulsados principalmente por el segmento en transporte de energía, que contribuyó en un 78,9% del total de los ingresos. Como vemos, la participación de mercado se mantiene enfocada en Brasil, con una participación del 42,3%, que resultó bastante beneficioso para este trimestre, dado que logró contrarrestar la baja oferta interna en Colombia, que para el acumulado de junio retrocedió en un 0,09%. El segmento de concesiones viales, vamos a ver que equivale a un 13,2% de los resultados totales y disminuyeron ligeramente un 5,4% por menores ingresos por servicios de operación y mantenimiento. Veremos que el segmento de telecomunicaciones, que asciende casi a un 1%, por mayores ventas de servicios IP en Colombia y los nuevos clientes en Argentina. Y lo que benefició aún más lo que fue el desempeño operacional fue el control de costos y gastos operacionales, un 15,1% menor para el segundo trimestre del 2017, que estaría liderado entonces por un control de costos puntualmente en las concesiones viales y en el negocio de transmisión de energía. Como vemos, el EBITDA se sitúa en 67,7%, el margen EBITDA, que frente al 49,1% del 2016 representa una cifra bastante saludable en términos operativos, y que aún al restar el efecto que tiene la indemnización de RBSE, pasó de 65,5% a un 71,5%, con un aumento de 6 puntos porcentuales, por lo cual sigue siendo una cifra bastante positiva y que estaría fundamentada por estos mayores ingresos en el negocio de transmisión de energía y en el control de costos y gastos. Finalmente, vamos a ver en la gráfica, como ya les mencioné, el avance que tuvo el margen EBITDA, que pasó del 49,1% al 67,7%, y veremos que el margen neto a su vez pasa de un 12,2% al 18,3%, una variación del 83,5%, que de igual manera al eliminar el efecto de RBSE pasaría entonces de un 15,4 al 20,5%, que sigue estando dentro de unos parámetros bastante positivos, por lo cual en primera instancia damos entonces una lectura positiva a estos resultados de ISA para el segundo trimestre del año. En la jornada de hoy tendremos la entrega de resultados de Canacol y finalmente mañana a cierre de mercado tendremos los resultados de Cementos Argos. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap, vemos cómo se mantiene sobre los 1.470 puntos. Continúa con este movimiento a la baja que fue anunciado ya desde comienzos de esta semana y continúa entonces acercándose al primer soporte, que sería el nivel de referencia en los 1.460 puntos. Esto obedece entonces a un movimiento a la baja que tuvimos en la mayoría de las acciones en la jornada anterior, con mayor énfasis en lo que fue el retroceso de Canacol, y en el terreno positivo sería el avance entonces que tuvimos en Ecopetrol. Pasando ahora con el análisis de Cementos Argos, la misma cerró sobre los 11.860 pesos. Fue una jornada negativa, dado que la apertura sobre los 11.860 se mantuvo también a cierre, pero vemos que continúa con esta tendencia
negativa que fue anunciada para mediados de junio, lo que va en línea con nuestra recomendación de ponderar sobre esta acción. Recordamos que el día de mañana tendremos la entrega de resultados a cierre de mercado con una perspectiva también negativa y que por el momento sería monitorear entonces el nivel de los 11.800 pesos como un nivel de entrada ideal, pero que debe ser confirmado dentro de la tendencia negativa. Y finalmente la acción del Grupo Sura tuvo una variación del 0,24%, que aunque vemos que la tendencia positiva se mantiene dentro del rally que fue iniciado para finales del año anterior, en las últimas jornadas ha mostrado algo de agotamiento y se está empezando a retroceder. Vemos que luego de haber alcanzado el máximo de los 42.000 pesos, se encuentra entonces ahora ligeramente por debajo del mismo y sería entonces controlar y monitorear el nivel de los 40.500 pesos, pero mantener entonces también como un precio objetivo los 42.000 pesos. Bien, y gracias a la valorización del crudo esta mañana, pues observamos un peso colombiano que está atacando la zona de riesgo planteada desde el pasado 4 de agosto sobre los 2.970 pesos cuando anunciamos un cambio de tendencia al alza. Como podemos observar esta mañana, pues estamos viendo que los inversionistas han decidido tomar posiciones cortas gracias a la fuerte valorización que está presentando el crudo hace unos minutos. Sin embargo, hay que tener presente que la dinámica del mercado internacional es totalmente opuesta y que la valorización del crudo también se está presentando en parte gracias al bajo precio que está presentando el dólar, lo cual da oportunidades a los inversionistas internacionales de aumentar sus posiciones largas. Una zona importante entonces para tener presente, teniendo en cuenta que la dinámica de las monedas emergentes es negativa, es la zona nuevamente de los 2.980 pesos como una zona, digamos, de soporte inicial en el mercado intradiario. Y obviamente tenemos que esperar qué tan fuerte es esta consolidación y fuerza de venta de dólares por parte de inversionistas locales, obviamente apostándole a que el crudo, después de romper la zona de los $50 el barril, podría llegar a esa zona de resistencia que ha sido visitada ya en varias oportunidades en el pasado en el rango entre los 53 a $55 el barril. Philip. Buenos días a todos. En el mercado de ETs vemos como el día de ayer, después de la subasta, hubo una compra importante de inversionistas extranjeros y de inversionistas locales institucionales, lo cual logró hacer una valorización más o menos de 7 puntos básicos en promedio en toda la parte larga de la curva. Ya nos metemos aquí a la zona recomendada de venta entre el 6.45 y el 6.40. Recuerden que desde ayer les venimos diciendo que esa zona es para probar cortos con un stop en la ruptura del 6.33.2. Ese 6.33.2 nos llevaría rápidamente al 6.25. No vemos ese escenario todavía. Creemos que la zona del 6.40 a 6.45 debería ser importante en venta. Como les hemos venido diciendo en los últimos días, el mercado realmente se ha encontrado muy apático a las compras. Solamente ayer, pues, la sorpresa de los inversionistas extranjeros volviendo a entrar, pero no creemos que sea el motivo para hacer un rally importante en estos momentos. Recordar, el día de ayer hubo subasta de tasa fijas por 600.000 millones. Como pueden ver, el más demandado, el vencimiento del 2026 con un corte del 6.84.7 por 275.000 millones, seguido del 2022 con 189.000 millones al 6.25, y el de menos demanda fue el 2032 con 136.000 millones al 7.24.9. El día de ayer también tuvimos oferta de bonos Bancoldex. Esos bonos Bancoldex fueron por 200.000 millones con vencimiento en 2022, con la característica de bonos verdes, los cuales cortaron al 7.10. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.